Vamos a ir entonces a nuestra historia de Nehemías, y ustedes tienen caras de ser muy juiciosos, y yo voy a preguntar mientras van ubicando a Nehemías si hicieron la tarea, y ustedes me van a decir sí. ¿Cuál era la tarea? Leernos el capítulo 3. Yo espero que usted lo haya hecho. Si no lo ha hecho, tiene que ponerse al día cuando llegue a su casa. Vamos a ir al capítulo 3 de Nehemías. ¿Cómo lo vamos a hacer en esta mañana? Vamos a leer del 1 al 12. Aunque el sermón es del todo el capítulo, vamos a leer del 1 al 12 para no leer los 32 versículos. Por eso le decía que era importante que usted pudiera hacer la tarea en su casa. Yo voy a leer del 1 al 11 de manera unánime. Vamos a leer el versículo 12. Por favor, nos ponemos sobre nuestros pies, porque la palabra que vamos a leer es la palabra del Rey de Reyes. Y así como llegan los reyes y las personas se levantan por la honorabilidad, así mientras que la palabra del Señor se lee, vamos a darle honra al ponernos de pie mientras que lo hacemos. Les recuerdo, Nehemías 3 del 1 al 12, leo del 1 al 11 y a una sola voz el versículo 12 lo lee la iglesia. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron y asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Ananeel. Junto a él edificaron los hombres de Jericó, y a su lado edificó Zacur, hijo de Inri. La puerta del pescado la edificaron los hijos de Sená. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Junto a ellos hizo reparaciones Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. A su lado hizo reparaciones Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Y junto a este hizo reparaciones Sadoc, hijo de Baana. A su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. La puerta vieja la repararon Joiada, hijo de Paset, y Mesulán, hijo de Besodías. Colocaron sus bisagras y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras. Junto a ellos Melatías el Gabonita y Jadón el Meronotita, hombres de Gabaón y de Mizpa, hicieron también reparaciones para la sede oficial del gobernador de la provincia más allá del río. A su lado reparaciones Uziel. A su lado hizo reparaciones Uziel, hijo de Araía de los orfebres, y junto a él hizo reparaciones Ananías, uno de los perfumistas. Ellos restauraron a Jerusalén hasta la muralla ancha. Junto a ellos hizo reparaciones Refaías, hijo de Ur, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén. A su lado Jedaías, hijo de Arumaf, hizo reparaciones frente a su casa. Y junto a él hizo reparaciones Atús, hijo de Asanías, Malquías, hijo de Arín, y Asud, hijo de Paat Moab. Repararon otra sección y la torre de hornos. Juntos. Del distrito de Jerusalén, él con sus hijas. Vamos a orar. Amado Señor Padre, tenemos la dicha de leer tu palabra, aunque seguramente inicialmente no sabemos qué podemos ver aquí de tantos nombres y lugares específicos de la muralla. Padre, orábamos y cantábamos: fija nuestros ojos en Cristo. Y es muy difícil quizás pensar que podemos ver a Cristo en este texto, Señor, pero nos hemos reunido para que Cristo hable en nuestros corazones. En todas las limitaciones que tenemos para entender el texto, en todas las limitaciones que tenemos para relacionarnos contigo por nuestro pecado y por nuestra debilidad, clamamos a ti y suplicamos que tu gracia sea mayor, que tu Espíritu Santo nos permita entender esta palabra, que tu Espíritu Santo derrame gracia sobre estos pecadores, que tu Espíritu Santo dirija la predicación de este pastor, Señor. Separados de ti nada somos, y por eso oramos por los méritos de Jesús. Bendito seas, Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, pueden sentarse. Como les mencioné el domingo pasado y como les escribí en el grupo de WhatsApp, era importante que usted pudiera leer este capítulo, porque ya sabíamos que vendríamos a leer como un listado. Parece como los salones de clase cuando se quieren pasar listas, nombres, apellidos, lugares, que inicialmente puede ser como tedioso en la lectura. Pero si ustedes hicieron la tarea, y si algunos de ustedes son mucho más curiosos, pudieron notar que hay una frase que se repite, que esa frase que se repite son 3 palabras
dan título a mi sermón. Por ejemplo, en el versículo 2 dice junto a él. En el versículo 4 dice junto a ellos. El versículo 5 dice a su lado. Versículo 7 dice en el inicio junto a ellos. Versículo 8 a su lado. Versículo 9 y junto a ellos. Versículo 10 a su lado. Versículo 12 junto a él. Y así hasta llegar al versículo 32. La frase junto a ellos, que es el título de este sermón, se repite muchas veces en este texto y nos deja ver cómo el tema o apunta principalmente hacia dónde podemos dirigir la interpretación y la aplicación de este texto delante de nosotros. Cuando vemos textos como estos, yo me imagino que muchos, al hacer este tipo de tareas, leer un capítulo asignado que tiene tantos nombres, me los imagino como cuando a mi hijo, mi esposa le dice tenemos que hacer las tareas. Mi hijo ama el colegio, pero no puedo decir lo mismo de hacer las tareas. Nunca lloró cuando llegó Pedro José nunca lloró cuando llegó al colegio por primera vez y mi esposa me ha mandado fotos y ayer tuve la experiencia con él. Él puede estar muy activo, lo más activo del mundo, vamos a hacer las tareas y empieza y a los 2 minutos está bostezando y uno cree que se está quedando dormido por no hacer tarea, pero literalmente se queda dormido. Yo me imagino que, no sé si la experiencia de usted, si leyó este texto en su casa, quizás pudo iniciar la lectura y terminó el texto leyéndolo usted, es decir, la Biblia cayéndole en la cara. Podemos pensar que este tipo de textos, lejos de, principalmente que están para que sean aburridos o datos históricos, nombres y fechas, pero tenemos que recordar que la Biblia tiene que ser interpretada conforme fue escrita. Es un libro de hombres, distintos autores, distintos géneros literarios. Ellos usaron los recursos literarios para transmitir una idea, pero la Biblia también es el libro de Dios. Significa que si Él es el autor principal, Él va dirigiendo toda la trama que se desarrolla de Génesis a Apocalipsis. Es por eso que podemos encontrar una narrativa que se mantiene del inicio y se mantiene hasta el final. Hay una sola metanarrativa de las Escrituras, es decir, hay una idea general, pues hay un único autor divino. Quiere decir que este texto, lejos de hacerles dormir como a mi hijo cuando hace las tareas, tiene un propósito en la revelación general que Dios tiene para las Escrituras, donde Él revela su carácter y donde también revela nuestra condición. Un ejemplo de eso, una temática que es abordada desde el inicio hasta el final: Dios creando un pueblo. Dios creando un pueblo. Génesis habla de un hombre, de una mujer. Habla de la creación, ¿no? Los primer capítulo, pero la joya de la creación, Adán y Eva. Y luego se les dice multiplicaos y fructificaos. Él empieza a crear un pueblo con un propósito y dice que ellos fueron creados a su imagen y semejanza, que fuera multiplicada el carácter, fuera multiplicado su semejanza en su creación, en el hombre y en la mujer. Entra el pecado en acción, estos hombres fallan, el pecado se sigue multiplicando y llegamos a Noé, el diluvio. Dios escoge a una sola familia, los pone en un barco y manda el diluvio. Toda la creación es inundada, toda la humanidad, toda la humanidad, excepto de esta familia que está en el barco, es salvada. Y cuando ellos bajan del barco, ¿qué le dice Dios a Noé? Lo mismo que le dijo a Adán y Eva: multiplicaos y fructificaos. Además de la promesa del arco iris que ya conocemos. Viene la Torre de Babel y este pueblo, por su pecado, es dispersado en distintas lenguas. Él empieza y aparece un personaje que se llama Abraham y le dice: Abraham, mira, de tu simiente serán benditas todas las naciones y ustedes serán un pueblo más grande como la arena del mar. Y vamos y vemos que eso sucede con este pueblo después llegando a Egipto y aparece la figura de Moisés y esa nación es rescatada de la esclavitud y siendo llevada a un lugar geográfico, la tierra prometida. Ahí aparece Josué como el gran conquistador y quien reparte la tierra. Y sigue avanzando esta historia y Dios sigue creando a su pueblo, pero el pueblo sigue rechazando a Dios en pecado. Este pueblo es llevado al exilio
queda un remanente y desde ese lugar el pueblo se arrepiente y ese remanente, y hemos pasado ya por los periodos de los reyes, de ese remanente entonces nos encontramos en esta historia. Y esta historia vemos a Nehemías liderando el tercer regreso, Zorobabel, Esdras, Nehemías, pero el pueblo sigue siendo rebelde a Dios y entra en la escena Cristo con su cruz. ¿Y qué se dice acerca de Cristo? Que de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, está creando un pueblo por medio de la predicación de su palabra, del evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación, salvando hombres que son incorporados a la familia de Dios. El pueblo que Dios está creando en el Nuevo Testamento no es el pueblo del Antiguo Testamento, que era un pueblo étnico, sino que es un pueblo que tiene como medio para entrar la residencia del Espíritu Santo en el corazón del hombre. ¿Ven cómo una historia se desarrolla a lo largo de las Escrituras? En este caso, Dios creando un pueblo. Y así hay otra serie de temáticas, como el lugar de Dios, el lugar donde el pueblo adora, la adoración. Así hay una serie de temas que se desarrollan o se revelan en las Escrituras. Dios está creando un pueblo. Y cuando vemos eso y tenemos eso presente, es importante, porque si no, lo que vamos a hacer con este tipo de sermones, como el del capítulo 3, es que tomaríamos únicamente el texto como una aplicación moralista. En este caso, sabemos que algunos subtítulos de las Biblias que ustedes tienen en su mano, al principio se dice la obra de reedificación. Sabemos que Nehemías tiene un propósito visible, que es la reconstrucción de las murallas de la nación. Y pudiéramos decir, wow, aquí lo que vemos son muchas personas participando en esa labor. Y pudiéramos considerar que lo mejor que este texto puede hacer por nosotros es enseñarnos a trabajar en equipo. Y ciertamente esas verdades están acá. La Biblia nos enseña cómo ser mejores padres, porque debemos ser mejores padres. La Biblia nos enseña cómo ser un esposo o una esposa, pero el objetivo principal va mucho más allá de esto. Si olvidamos esa metanarrativa, esa historia general de lo que la Biblia tomaremos las historias separados y lo haremos solamente como aplicabilidad moralista. Y la Biblia no se trata de un libro de moralidad, se trata de un libro de santidad. Entonces no podemos perder ese sentido teológico de esta historia en toda la narración, como la que les decía, Dios creando un pueblo. Este capítulo 3 de Nehemías contiene una larga lista de nombres que lo primero que podemos decir que son difíciles de pronunciar, ¿cierto? No es tan sencillo pronunciarlos. Parece que es una información como repetitiva y que pareciera de sentido. Hay unos lugares que ya en el día de hoy se han hasta olvidado, que ya no existen geográficamente hablando. Y usted quiere hacer un estudio de este capítulo y los mejores libros de Nehemías han tenido la gallardía de dejar este capítulo por fuera porque no ven ahí como una cierta aplicabilidad para el día de hoy. Pero cuando miramos este libro, como les digo, podemos ver entonces cómo Dios hace avanzar su plan con personas ordinarias, siendo Él un Dios extraordinario, y cómo su pueblo, al funcionar como una comunidad, trae gloria a su Dios. ¿Cómo hemos hecho los últimos sermones de Nehemías? Vamos avanzando en la narrativa y vamos viendo unos principios aplicativos a la luz del Evangelio. Y ese ha sido nuestro bosquejo, ¿no? Hemos visto cómo la narrativa avanza, cómo la historia avanza y tomamos algunos versículos o algunos aplicativos dentro de eso. Aquí vemos entonces y culminamos en el capítulo pasado, que vimos una oposición, vimos un personaje que iba a aparecer más adelante como Sanbalat, unido a Tobías y unido a Gesén, que empiezan a hacer una oposición. ¿Y la oposición cuál era? Burlarse de ellos, usar palabras para despreciarlos, para que estos se sintieran menos y no continuaran con su labor. Pero a pesar de esa oposición, a pesar de la desunión inicial que había en este pueblo, en la nación, las terribles condiciones, Nehemías, por la gracia de Dios, logró su primer objetivo. ¿Cuál fue? Reunir a los israelitas para reconstruir las murallas de la ciudad de Jerusalén. Y eso lo hizo como a los 2 meses de haber llegado. Recuerden que Él llama a la nación, eso lo vimos en el sermón pasado. Ya vieron la mala situación en la que estamos, vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén. Él hace ese llamado y la nación responde a ese llamado. Y luego
y nuevamente, si usted no hizo la lectura completa del capítulo, va a necesitar leerlo en su casa para que pueda ver estos puntos aplicativos. Lo primero que pudiéramos considerar es que este proyecto de Nehemías, o este llamado, esta misión de Nehemías, comenzó con dirección y liderazgo espiritual. Nehemías ya ha notado la dirección y la bendición del Señor en este proyecto. Recuerden, todo empieza con Nehemías diciendo: Señor, yo quiero reverenciar tu nombre, dame gracia delante de este hombre. ¿Quién era? Rey Artajerjes. Dios le dio gracia delante del rey. Luego también Nehemías pide que cuando él llegue a la ciudad tenga las facilidades para poder llegar. Dios respaldó eso, le dio las cartas por medio de Rey Artajerjes, le dio su propio ejército. Nehemías ha visto que, lejos de ser un proyecto personal, él solamente es un siervo del Señor que está intentando seguir lo que Dios ha dispuesto en su corazón. Y lo ve aquí, viendo que las autoridades espirituales de la nación también se involucran de este proyecto. En el primer versículo leíamos que el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos y empiezan a participar de la reconstrucción. Esta persona también es mencionada en el versículo 20. Nehemías también mencionó a los levitas en el versículo 17, menciona a los sirvientes del templo en los versículos 26 y 31, menciona a los sacerdotes en el versículo 28. Recordemos que para esta nación la autoridad espiritual era de demasiada importancia para ellos. En la cultura del cercano oriente, en la antigüedad, el propio rey llevaba ladrillos para la construcción del templo. Esa era una imagen visible para que sus súbditos, la nación, se involucrara también, diciendo como: si yo soy la cabeza y participo de esto, ¿cuánto más ustedes también deberían unirse? Es como al día de hoy, cuando se va a iniciar una obra y vemos que nuestra autoridad política, un alcalde, un gobernador, va y hace esa ceremonia de poner la primera piedra. Es como decir: yo estoy involucrado en esto. Esto también hace parte del liderazgo que tengo sobre ustedes. Es como un mensaje de apoyo a la nación. La participación de los líderes espirituales de la nación evidencian para Nehemías que el proyecto va conforme al liderazgo y la bendición del Señor. De todas maneras, para Nehemías y para los israelitas, este era un proyecto que estaba dedicado al Rey de Reyes. Si estaba dedicado para el Rey de Reyes, y si estas personas son llamados a servir al Rey de Reyes, ver los que sí participaban era darse cuenta que Dios estaba detrás de este proyecto y de su gloria. Ahora, pudiéramos pensar y hacernos una pregunta en este momento: ¿es correcto que el pueblo de Dios construya un muro a su alrededor para mantener alejado a los infieles y quedar aislado física y culturalmente? Es decir, si tomáramos esa aplicabilidad de que ellos están construyendo una muralla, entonces la iglesia debería levantar murallas y cerrar la puerta a toda persona aquella que no se identifique como cristiano. Por supuesto que no. Quiero recordarles que en ese entonces las murallas eran una representación de seguridad. Una ciudad sin murallas es como el día de hoy una casa sin techo, sin puertas. Era una invitación a ser invadidos. Al mismo tiempo era un mensaje de deshonra. Ellos tenían el propósito también de que Dios fuera glorificado, porque si ellos eran el pueblo de Dios, al no tener murallas, eso era un mensaje contradictorio. Si ustedes dicen que confían y que su Dios los protege, ¿dónde está esa protección? ¿Dónde están sus murallas? Por eso no pudiéramos tomar este texto y decir inmediatamente: ellos levantaron una muralla, entonces vamos a levantar nosotros una muralla y que nadie más sea bienvenido a este lugar. No es el sentido de interpretar el texto. Otro punto aplicativo sería: este proyecto requirió la participación de toda la comunidad. Este proyecto requirió la participación de toda la comunidad. Además de los líderes religiosos que ya les mencioné, sumo sacerdote, levitas y los otros sacerdotes, este texto destaca varios grupos que participaron en la reconstrucción. Incluso el texto menciona 40 o 41 tramos que se van a reconstruir. Usted puede hacer la cuenta en su casa. Todos los tramos que se mencionan, que se están reconstruyendo, son alrededor de 40 a 41. La magnitud de este proyecto nunca se hubiese podido avanzar, construir, desarrollar seriamente si no se movilizaba toda la comunidad. Lo que vemos aquí en el capítulo 3 de Nehemías es que todos están involucrados, todos participan, todos desempeñan un papel. Esto no es como en un partido de fútbol,
Por ejemplo, saben que tenemos el estadio acá atrás. Si hay alguien que viene de otro, bueno, pensando en mis hermanos que son de otro país, esa expresión está acá atrás, seguramente se le hace difícil de procesar. Eso es una mala costumbre. El estadio que queda detrás de nosotros. Consideramos que lo que está sucediendo ahí es un evento que tiene capacidad para 17,000 personas. Y pareciera que son 17,000 personas que necesitan hacer ejercicio viendo a 22 personas que necesitan descanso. O sea, ahí sucede algo donde solamente participan 12 personas, básicamente, en el encuentro. Pero en esta obra no era así. Esta obra no era llamada para que unos cuantos la desarrollaran. Esta era una obra que todos son involucrados. Como dice un erudito del Antiguo Testamento, esta es una de las mejores imágenes del Antiguo Testamento de su ideal de hermandad israelita. Permítame decirles qué grupo vemos acá, para que lo puedan notar. Aquí vemos unas unidades familiares. Por ejemplo, en el versículo 12, Nehemías mencionó que las hijas de Salum ayudaron en este proyecto de construcción. También vemos unos pueblos particulares. Nehemías enumeró varios grupos locales que participan de este proyecto. Menciona los hijos de Jericó en el versículo 2, los hijos de Hasená en el versículo 3, los hombres de Tecoa en el versículo 5 y 27, los residentes de Sanoa en el versículo 13. También hay personas que son temerosas de Dios, pero que no son israelitas, es decir, eran gentiles. Mencionan a los gedeonitas y a los meronotitas. También participan de la reconstrucción de los muros. Se mencionan a artesanos y otros oficios. Los nombres de los constructores también incluyen miembros de distintos gremios. En el versículo 8 se mencionan perfumistas, se mencionan comerciantes en los versículos 31 y 32. Se mencionan oficiales gobernantes. Refaías en el versículo 9, Salum, versículo 12, Hasabías, versículo 17. Estas personas tenían un cargo gubernamental participando. Artesanos y gobernadores políticos. Sacerdotes que participaban en la religión de la nación y personas paganas de otra nación que también se involucraron. Un proyecto comunitario. Y es importante notar que estas personas no solamente tenían que hacer como acto de presencia física, la participación de estas personas tenía que ser armoniosa y simultánea. Como les mencioné, cuando leemos este capítulo nos daremos cuenta que habían unas 40 secciones donde estaban divididos los trabajos. Estas personas tenían un papel individual que desempeñar, un papel de grupo pequeño que desempeñar y un papel de grupo grande que desempeñar. Una responsabilidad personal, una responsabilidad de un grupo más pequeño y una responsabilidad del grupo completo. ¿Qué quiero decir con eso? En este caso, la responsabilidad particular en su área particular, que tiene involucrados, como vimos, por ejemplo, a unos con sus hijas o con sus vecinos, pero la responsabilidad era nacional, era un proyecto nacional que se desenvolvió o que se desarrolló de manera individual, un grupo más pequeño y un grupo general. No olviden eso. Ahora, como iglesia, pensando en eso, responsabilidad personal, responsabilidad de un grupo más pequeño y un grupo general, eso es algo que muy a menudo olvidamos. Porque nosotros generalmente, cuando se nos habla de nuestro involucramiento con Dios y con su pueblo, la respuesta que damos es: yo tengo una relación personal con Dios. Somos Dios y yo. Mi vida cristiana se trata de Dios y de yo, y a nadie más le interesa, o debería por lo menos interesarle. Y hasta cierto punto eso es real, hay una responsabilidad de nuestro crecimiento espiritual, eso es cierto. Tenemos una responsabilidad personal de seguir a Jesús, de escuchar el Evangelio, de aceptarlo y tener relación con Dios únicamente por medio de Cristo. Sin embargo, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni en ninguna parte de la Biblia vemos que la relación con Dios se base únicamente en un asunto personal que no involucra a nadie más. Pudiéramos considerar que aunque la salvación es personal, el camino o el viaje hacia el cielo es corporativo. Siempre hay relación de los unos con los otros, porque Dios tiene un propósito
comunitario cuando manifiesta su carácter por medio de ese pueblo. ¿Recuerdan? Dios creando un pueblo siempre ha tenido el propósito que ese pueblo creado sea para manifestación de su gloria al resto de la creación. Eso tiene una serie de implicaciones que vamos a ver a medida que sigamos avanzando en la historia de Nehemías. Pero en este punto vemos una rica diversidad entre las personas que participaban de la actividad de la reconstrucción de los muros. Esa diversidad no fue tropiezo para la unidad de propósito de la actividad. Ellos eran diversos, pero eran uno en la labor que estaban haciendo. Noten eso, eran diversos, pero funcionaban como uno. Si tú llegabas en ese momento y tú le preguntabas a cualquiera de ellos, ellos responderían a una sola voz. ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Bueno, estamos haciendo la obra de Dios a la manera de Dios bajo el liderazgo de Nehemías. ¿Qué estaban haciendo ellos? La obra de Dios a la manera de Dios bajo el liderazgo de Nehemías. Algo más, como un tercer punto aplicativo, es que este proyecto se realizó, y es en el mismo sentido que venimos hablando, como uno solo, como uno solo. ¿Recuerdan el título del sermón? Junto a ellos, o junto a él, también vimos esa expresión. Ellos estaban trabajando en una sesión, había otros trabajando en otra sesión, pero era un trabajo como si fuera de uno solo. Como la lectura que hacíamos de las Escrituras, en algún momento yo estoy leyendo, pero el último versículo lo leemos a una sola voz. Es interesante, por ejemplo, que en el versículo 32 vemos que el sumo sacerdote, bueno, en los varios textos, están trabajando de lado a lado con los artesanos y los comerciantes. Sumo sacerdote, su lugar del trabajo, generalmente en el templo donde es, él solo en el lugar santísimo. Pero en esta obra está participando de una labor con personas con las que normalmente él no ejerce su oficio de sumo sacerdote. Esta cooperación muestra la unidad entre el pueblo de Dios para completar el proyecto de Dios. Esa unidad entre el pueblo de Dios para completar este proyecto de Dios. Referente a esto, el pastor Timothy Keller dice lo siguiente: todas estas personas diferentes, personas que de otro modo no habrían trabajado, todas estas personas son diferentes, personas que de otro modo no habrían trabajado juntas en nada, ahora están todas juntas. ¿Quién los está uniendo? Dios. ¿Por medio de qué? De un proyecto, de un propósito, y Él mantiene esa unidad para alcanzar el objetivo que Él ha puesto en el corazón de estas personas. Dios pone en el corazón de ellos la unidad, Dios mantiene la unidad para alcanzar el propósito tan grande de lo que es la reconstrucción de estas murallas. Cada uno de estos grupos pequeños, como les mencioné, tenía un objetivo, y era conocer al siguiente grupo, era alcanzar el trabajo del otro grupo. Ellos estaban, unos trabajando en la Puerta del Pescado, otros estaban trabajando en la Puerta del Chacal, en la Torre de los 100. Habían distintos lugares que escuchamos ahí. Imagínense este problema. Imagínense que uno de los grupos de trabajo no quisiera que su trabajo fuera unido al del equipo de al lado, sino que básicamente quisiera hacer una especie de mini isla para ellos ahí. Unos están trabajando en la puerta, van trabajando en la muralla, vienen otros trabajando en otro lugar de los que escuchamos, y uno de esos grupos, en vez de tener ese pensamiento de que fuera una sola unidad construida, más bien tuviera el pensamiento de una mini isla en medio de todos los demás. Pudiéramos pensar qué es lo que ocurre en las unidades residenciales cerradas cuando alguien quiere cambiar su fachada de la casa. ¿Qué sucede? Todos los demás que viven ahí van a protestar, porque va a dañar la unidad de la construcción. Si se han dado cuenta, los conjuntos cerrados, las unidades cerradas, todas lucen iguales. Nadie puede hacer allá una modificación externa en la fachada que no sea igualitaria a las demás casas. Eso tendría un problema, porque el valor comercial de esa unidad es precisamente que se encuentran iguales. Imagínense entonces que alguno de estos que trabajando en un grupo pequeño quisiera hacer algo que no uniera a los demás. Eso obviamente sería un problema, ¿no? Yo pienso que sí, es obvio, ¿verdad? Y hay un principio entonces, escuchando eso para nosotros aquí. ¿Qué tal que yo me consuma tanto como pastor de esta iglesia en predicar la Biblia? Que yo pierda el sentido
de cuál es mi parte en el propósito general de la iglesia. Su palabra es verdad. Que mi único enfoque sea la predicación y olvide la labor a la que Dios me ha dado en medio de una comunidad. Tengo una responsabilidad particular con la predicación, pero tengo una responsabilidad comunitaria. ¿Qué tal que yo me enfocara únicamente en esto y olvidara mi propósito comunitario? Eso sería un problema. O si usted se involucra en algún proyecto de esta iglesia, como un grupo de oración, como discipular, como reunir a los jóvenes, como participar de las misiones, como llevar alimentos a alguna población, y que usted vea eso como algo propio, que se despierte el mío, mío y mío. Esto es lo mío, esto es lo mío y esto es lo mío. Por supuesto que eso va a ser un problema, porque vamos a olvidar que funcionamos como una comunidad y vamos a perder el sentido del propósito general de la iglesia. La iglesia no existe, en definitiva, para organizarnos de tal manera que pensemos sentirnos cómodos cada uno en sus pequeñas islas. Este es el lugar donde yo quiero desarrollarme espiritualmente, pero solo. O sea, me reúno con todos, pero al mismo tiempo mantengo mi individualidad. La iglesia no existe para sí misma, existe para otras personas que no conocen a Jesús. Por eso existe la iglesia de Cristo. Y cada iglesia local debe tener esa misma visión, misión que Jesús asignó. No se trata únicamente de que vengamos aquí para cantar lo que nos gusta cantar, para memorizar los libros de la Biblia, y todo eso está bien. Se trata que el propósito general de la iglesia debe ser participativo de todos, y es alcanzar al que no conoce el Evangelio de Jesús. Y al mismo tiempo, los que ya lo conocemos, animarnos y fortalecernos en la fe. Apliquemos esto un poco más allá. ¿Para qué existe? Su palabra es verdad. Pero ¿para qué existe en relación con toda la cristiandad, con todo el cristianismo? No existimos para nosotros mismos, para levantarnos un nombre. No existimos para decir, pertenecemos a una iglesia bíblica reformada, confesional, amante de X y X doctrinas. Que las amamos, que somos confesionales, que somos bautistas reformados, que consideramos que la corriente de este mundo en temas de predicación va por un lado y que son muy pocos los que siguen manteniéndose en la doctrina bíblica. Eso es cierto, pero no existimos para eso, para construirnos un nombre en la ciudad de Valledupar, para ser famosos. No, existimos más bien para participar de la misión que Cristo ha tenido para la iglesia. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cada iglesia, hermanos, es columna y baluarte de la verdad. Solo hay una respuesta que pudiéramos dar como iglesia. Cuando nos preguntan, ¿qué están haciendo ustedes por el cristianismo? Bueno, estamos participando en dependencia del Espíritu de Cristo, a hacer la obra de quien es nuestra cabeza y nuestro Señor. ¿Quién es quién? Jesucristo. Él determinó que edificaría la iglesia. Él ha dicho que Él es nuestra cabeza y nosotros dependemos del Espíritu de Cristo para participar de eso. ¿Cómo lo delegó Él? ¿O cuál es el método que Él ideó? Él dijo, discípulos que hagan discípulos. Eso es el objetivo para lo que existe esta iglesia local. Existimos, como su palabra es verdad, para participar de la visión de Cristo de la iglesia. Él es la cabeza, Él es el dueño. Y nos unimos a esa visión en nuestra ciudad y, si es posible, en poblaciones alrededor. Pudiéramos pensar, como punto aplicativo también, que este proyecto requirió un sacrificio y una inversión personal. Si ustedes se dan cuenta, en los versículos 21 al 24 y 28 al 30, vemos que estos constructores, estos que estaban participando, vivían cerca del lugar de trabajo. Ellos habían sido asignados conforme a las cercanías de su hogar. Hay un comentarista apellido Barber que dice lo siguiente: al hacer arreglos para que cada hombre trabajara cerca de su propia casa, Nehemías le facilitó el acceso al trabajo y el sustento durante el trabajo y la protección de sus seres más cercanos y queridos. Esto alivió a cada trabajador de cualquier ansiedad innecesaria. También aseguró que cada persona pondría su mejor esfuerzo en lo que estaba haciendo. Básicamente los dejaba sin excusas. ¿Tienes miedo de abandonar a tu familia porque te toque ir a trabajar lejos? Tranquilo, hay un lugar de trabajo para ti aquí cerquita.
Eso es lo que hace Nehemías en esto. Y de esa manera estas personas se invirtieron personalmente en la reconstrucción de las murallas. Otro punto aplicativo, y es el penúltimo, este proyecto fue liderado con humildad y con mucho aliento. Como vemos, Nehemías en este relato dio honor a quien el honor merecía. Menciona aquí alrededor de 75 personas. 75 personas, y son como 15 grupos que vemos en este capítulo. Nehemías dio honor a quien merecía en este relato. Nehemías se destaca por su liderazgo, pero también reconoce los logros de las personas que participaron. Requiere humildad trabajar en grupo. No es como robar la gloria, bueno, no la gloria, la honra del otro, la gloria es del Señor. Pero no solamente requiere humildad, sino también aliento. Para la inmensidad del desafío de construir las murallas de esta ciudad, solamente había una manera, una actitud con la que debió ser afrontada. ¿Y cuál era? Una dedicación insaciable y un entusiasmo ardiente. Se enfrenta oposición, hay desánimo. Y si tú vas a tu lugar, en ese momento, digamos que tu lugar de trabajo es la reconstrucción de la muralla, con desánimo, sin aliento, obviamente este trabajo no se hubiese terminado. ¿Por qué lo digo? Miren el versículo 20. Miren lo que dice el versículo 20. El versículo 20 dice lo siguiente: después de él, Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor reparó otra sección, desde el ángulo hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib. ¿Cómo? Con todo fervor. Es necesario para hacer la obra de Dios tener demasiado fervor, aliento, ganas, levantarse del día difícil y saber que hay un día nuevo, esperar en Él para ser fortalecidos, caernos y levantarnos, porque los proyectos de Dios, hermanos, requiere la actitud adecuada. Aquí vale una pregunta: ¿qué tan entusiasmado, qué tan dedicado estás a la obra del Evangelio? Y cuando yo miraba esto, solamente para dar un dato, recuerdo una conversación entre semana, el día martes, precisamente hablando de Daisy, que solía hacer una pregunta a las personas con las que ella servía. ¿Están animados?, decía ella cuando ella iba a servir en el tema de las misiones. Porque realmente ir a predicar a otras personas que además son de otra etnia, requiere que tú tengas la actitud adecuada para mantenerte en esa labor durante 3 años y llegar a un sitio donde no la conocían. Tú, te pregunto, nos pregunto a todos, ¿estás haciendo la obra del Evangelio con entusiasmo y dedicación? ¿Por qué? Dirán, ¿por qué me preguntas eso? ¿Has notado que estoy desanimado participando de la vida de la iglesia? No, porque es la pregunta que yo me hago todos los días. ¿Qué tan comprometido estoy en esto? En la participación del reino de Dios como creyente, como pastor de esta iglesia. ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Dónde encuentro precisamente ese ánimo y ese aliento? ¿O estamos aplicando la ley del mínimo esfuerzo? ¿Saben cuál es esa ley, verdad? Lo mínimo posible de lo que se espera de mí. ¿Se espera que yo asista? Yo asisto. ¿Se espera que yo salude? Yo saludo. Me han dicho que debo compartir con los demás. Bueno, yo antes me iba a los 5 minutos, ahora me voy a los 10 cuando se termina la enseñanza. Y no sé más nada de las personas que se sientan a mi lado, sino hasta el siguiente domingo o de pronto en 15 días cuando haya vuelto. Estamos participando de la obra de esta iglesia local, que es la obra de la Iglesia de Cristo Universal, con entusiasmo, con fervor o con la ley del mínimo esfuerzo posible. Lo último que pudiéramos ver aquí es interferencia. Es imposible que un proyecto de esta envergadura, la reconstrucción de las murallas, se lleve a cabo sin que haya ningún tipo de interferencia. El versículo 5, no sé si notaron en la lectura, se dice que los hombres de Tecoa, los tecoitas, hicieron reparaciones, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. Básicamente, estos
algunos de ellos no se esforzaron en trabajar. En pocas palabras, siempre habrá personas que se opongan al sistema, gente que no desee someterse al liderazgo, gente que no esté dispuesta a poner el hombro en el arado, gente que no le quiere meter el pecho, gente que tú ves y tú esperarías más de ellos y gracias por consumir el mismo aire que respiramos y hacer que el lugar se vea menos vacío. Eso siempre va a suceder. Y yo he escuchado cuando algunos de ustedes han venido a mí y han visto como, ¿y esta persona por qué lo hace o no lo hace? Y uno esperaría, es propio que en la magnitud de una obra de estas vamos a tener ese tipo de interferencias. Lo vemos ahí y lo vemos en la vida de la iglesia actual. Ya no solamente implicaciones, sino aplicaciones. Como creyentes, como iglesia de Cristo, el Señor ha hecho todo lo posible para garantizar que todos somos parte de un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio ministerio, pero juntos estamos unidos como uno solo. Cristo vino a salvar pecadores, pero la bendición que añade es hacerlo un cuerpo, una familia. Piensen esto, la salvación, hermanos, es individual, pero el camino hacia nuestro Padre es corporativo. Una evidencia de que la salvación ha sido ese regalo que has recibido en tu corazón es que tienes deseo de estar con las otras personas que también han recibido ese regalo. Si usted es cristiano, usted se ha dado cuenta que vivir una vida de piedad y santidad en un mundo que no es ni piadoso y no es santo, es todo lo contrario, es pecaminoso, es increíblemente desolador y de profunda tristeza vivir en piedad en este mundo. Y cuando tú ves a otra persona que tiene la misma motivación, vivir para el Señor, participar del avance de tu reino, tú lo ves como un regalo. ¡Wow! Ya no estoy solo, quiero caminar contigo. Porque cuando uno se cae, el otro lo levanta. Cuando uno tiene frío, el otro lo abriga. Cristo ha redimido personas para hacerles un pueblo, un cuerpo, una iglesia. No pienses en la salvación únicamente como una vida en solitario, porque no es eso. Ciertamente la salvación no se da por familia, no es una invitación como una fiesta que te dice sean todos invitados en el sentido que todos son aceptados. Hay una responsabilidad personal en creer en Cristo y la evidencia de que tú has creído en Él es que deseas vivir y caminar en comunidad con personas diversas, con políticos, con artesanos, con personas de mejor salario, con personas de menor salario. La unidad de la iglesia es la evidencia de la divinidad en medio de nosotros y dentro de nosotros. Solo Dios puede mantener un cuerpo unido, donde ese cuerpo es conformado por distintas personas tan diversas como las que nos encontramos en esta mañana. A menos, otra aplicación, que se utilicen todos los dones, lo que Dios nos capacita para edificación de su iglesia, la comunidad tendrá dificultades para realizar la obra que Dios le ha encomendado. A menos que todos participen, lo que Dios nos ha encomendado como iglesia se verá afectado. ¿A usted le gustaría? Seguramente la respuesta es no, porque el ejemplo tiene que ver con un cirujano cardiovascular que le va a hacer una operación a corazón abierto. Yo sé que la respuesta es no, yo no quiero pasar por ese tipo de cirugía, pero supongamos que si usted tiene que pasar por el tipo de cirugía de corazón abierto, ¿usted le gustaría que solamente estuviera el cirujano y no estuviera el instrumentador, el que le va pasando los accesorios al cirujano? Que él se concentrara en tener que tomar las cosas y quitar los ojos de lo que está haciendo. Por algo existe esa profesión. Porque si yo le pregunto, ¿a usted le gustaría que solamente estuviera el instrumentador quirúrgico y no estuviera el cirujano? Pues obviamente todo el mundo va a decir, no, porque el cirujano tiene una mayor relevancia. Pero hermanos, necesitamos de todos. De todos. Y lo que la iglesia es, como les mencioné, no tiene que ver únicamente con la planta física. Tiene que ver con que somos un cuerpo. Y para que el proyecto de Dios, extender el reino de los cielos en aquellos que no lo conocen, se lleve a cabo, se necesita de todos.
Las comparaciones son odiosas, yo lo sé, solamente es una ilustración. En una reunión que tuve hace poco en una iglesia en Barranquilla, conociéndoles cómo son sus procesos y todo eso, me sorprendí que ellos hacen una actividad para adolescentes los viernes. Pero lo que me sorprendió no es la actividad que hacen, me sorprendí que la hacen todos los viernes y ellos citan a servidores a las 5 de la tarde del viernes para poder desarrollar la actividad. Hay unos que las lideran, pero hay otros que están ahí prestos para servir. Y yo le decía, ¿y la gente le viene el viernes? Sí. ¿Y le viene el domingo? Sí. Yo decía, Dios mío. Porque uno mismo a veces, como que si yo me reuní este día, yo creo que no es suficiente que haga más nada. La ley del mínimo esfuerzo posible. Si realmente creemos que este proyecto, iglesia, su palabra es verdad, es de Dios, participaremos en dependencia de Él y nos pondremos a disposición. ¿Qué podemos hacer? Se necesitan los dones de todos, por eso la salvación incluye como regalo vida eterna, ser incorporados a una familia, pero se incluye habilidades, dones y talentos que edifican la iglesia y a esa familia. Los ojos enfocados en la obra del Señor reconocen la importancia del pueblo de Dios. Si usted participa, que usted dice, quiero hacer esto para Dios, y piensa que lo puede hacer cobrando el tiro de esquina, saliendo a correr y cabecear ese mismo tiro de esquina, no está reconociendo el valor que el pueblo de Dios tiene. Así como tuvo humildad Nehemías, todos debemos valorar a las personas que el Señor nos ha puesto para edificar la iglesia. No solamente el que predica, sino como el que abre la puerta, o el que le vende un vaso de agua, un café, o el que le llama y le pregunta cómo estás. Todos son de igual valor, porque es la obra del Señor que está usando a distintas personas, distintas labores, pero es el Señor quien ha decidido a usar a esa persona para abrir la puerta, a usar a la persona que ora por ti o te predica la palabra. Todos son de igual importancia. La única manera que lo valoremos es que nos enfoquemos que es la obra del Señor. Necesitamos animarnos los unos a los otros, como dice por ejemplo 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 11. Una pregunta y una frase que me encontré que me llamó mucho la atención. ¿Hasta qué punto estás involucrado en tu iglesia local? Pregúntate eso. ¿Hasta qué punto estás involucrado en tu iglesia local? ¿Estás utilizando tus talentos, tus habilidades y tus recursos personales para edificar a tu iglesia, al cuerpo de Cristo? La frase es la siguiente, es de un autor que se llama Bob Kauflin, bueno, no sé cómo, ahí se me perdonan el apellido, se llama Bob Kauflin. Algunos de ustedes lo conocen porque él es el pastor de adoración de un ministerio muy conocido. La frase dice así: los domingos Dios quiere que hagamos más que cantar juntos y tener maravillosas experiencias de adoración. Quiere tener juntos el tejido de nuestras vidas. Para muchos la iglesia se ha convertido en todo acerca de mí, lo que estoy aprendiendo, lo que estoy buscando, lo que estoy desesperado, lo que necesito, cómo me ha afectado lo que puedo hacer. Nos vemos a nosotros mismos como individuos aislados que buscan encuentros personales con Dios, donde quiera que podamos encontrarlos. Lamentablemente, esto refleja nuestra cultura individualista y obsesionada por mí. En lugar de vernos a nosotros mismos como parte de una comunidad de adoración, nos convertimos en consumidores de adoración. Queremos adoración a pedido, servir a nuestro propio tiempo y con nuestra propia música. Pienso en Hebreos capítulo 10, ese famoso texto de no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, que no sabemos esa parte, pero el texto dice que nos congregamos, ¿saben para qué? Para incitarnos al amor los unos a los otros, despertar el amor los unos a los otros. Hay un propósito personal con el Señor, hay un propósito de un grupo más pequeño, pero hay un propósito general de la iglesia de Cristo que participamos como iglesia. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad, por la oportunidad que nos das de escuchar esta palabra, pidiéndote, Señor, que podamos ver tus proyectos que muchas veces superan nuestra capacidad de creer. Eso ha significado para esta iglesia mudarse de un local que requiere trabajo, esfuerzo, no la ley del mínimo esfuerzo posible,
sino más bien, Señor, considerar que si este es tu proyecto, tú estás tan interesado que utilizas personas diversas que no lucen como nosotros, pero que son valiosas porque tú has depositado tu espíritu en ellos. Te pedimos perdón cuando hemos visto a la persona a nuestro lado como de menos valor o de menos importancia que nosotros o que otros que hacen quizás algo más visible, Señor. Al mismo tiempo, Señor, te pedimos que infundas en nosotros ese fervor por participar de este proyecto que se llama la Iglesia de Cristo. No es el proyecto de un pastor, no es el proyecto de unos líderes, es el llamamiento que tú haces a las personas que redimes, Señor. Participar de la extensión del reino de Dios por medio de la predicación de Cristo Jesús. Dependemos de ti, Padre. Amén y amén.